Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de Easy. Hoy vamos a hablar de una entidad clínica que seguro que la mayoría de vosotras y vosotros habréis tratado en consulta, y no es otra que el hombro rígido u hombro congelado. Hoy vamos a hablar de qué ocurre con esta entidad, por qué aparece, qué tratamientos existen para manejarla, si es que existe alguno, cómo se observa a través de la ecografía, qué podemos ver en la imagen, cuál es la clínica del paciente, cómo podemos manejarla. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que necesitas saber para poder manejar de una forma más eficiente el hombro congelado. Sobre todo para no perderte en el proceso de razonamiento clínico y entender bien cómo se comporta este tipo de dolor. Así que, si te parece, empezamos. Lo primero que tienes que conocer es que el hombro rígido o hombro congelado puede ser de dos tipos. Primario será un hombro congelado que ha aparecido como consecuencia de un traumatismo o una cirugía. O secundario. En este caso, esa rigidez capsular, ese hombro congelado, habrá aparecido como consecuencia de otra patología ya presente en el hombro. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cualquier paciente que ya presente de base un problema subacromial, o haya tenido una tendinopatía del supraespinoso, o haya tenido una luxación del tendón de la porción larga del bíceps. Bueno, cualquier otra entidad que os podáis imaginar que pueda ocurrir en la región anterior o posterior del hombro. Una vez tenemos clara esta diferenciación, debemos conocer otra cosa, y es cómo evoluciona una capsulitis. La capsulitis evoluciona de una forma muy clara y generalmente sigue la misma trayectoria en todos los pacientes. Nos vamos a encontrar con tres fases bien diferenciadas. Además, suelen estar superpuestas. La fase número 1, que sería esta de aquí, sería la fase inflamatoria. En esta fase inflamatoria lo que encontraremos será una sinovitis hipervascular, que más o menos es esto que te enseño en la imagen. En la fase número 2 comienza la propia fase de congelación. En esta fase de congelación es donde se empieza a formar esa cicatriz perivascular y subsinovial. Por último, la fase 3 sería la fase de descongelación. Ahora atento una cosa, estas tres fases no duran lo mismo, obviamente, en todos los pacientes, y los tiempos de recuperación suelen ser largos. Y cuando digo largos me refiero a que oscilan entre el año y los 3 años de recuperación. Y hay un dato curioso que es interesante que conozcamos, y es que muchos pacientes que presentan o que han tenido capsulitis retráctil acaban teniendo dolor persistente en el hombro a raíz del primer episodio. Ahora vamos a hablar rápidamente de la fisiología. ¿Qué ocurre en una capsulitis retráctil? ¿Qué es lo que está pasando dentro del tejido? Al final, una capsulitis retráctil es una fibrosis tisular proliferativa de la cápsula articular. Esta fibrosis está modulada por citoquinas, factores de crecimiento, enzimas, metaloproteinasas de matriz, mediadores inflamatorios y células inmunes. Fíjate, todo este cóctel, al final, lo que acaba provocando es una rigidez severa y una proliferación tisular que acaba limitando la movilidad del hombro. Como consecuencia, se va a tener un desequilibrio aberrante entre la degradación, remodelación y regeneración de la matriz extracelular. ¿Y qué sabemos de los tratamientos? ¿Existe algún consenso a la hora de manejar esta lesión? La realidad es que no te puedo decir otra cosa. En función de la persona se utilizarán unos tratamientos u otros. La literatura describe tratamientos más agresivos, como pueden ser las manipulaciones bajo anestesia, la liberación capsular a través de la artroscopia, y luego tratamientos más conservadores, donde se utilizan las ondas de choque, terapias mínimamente invasivas,
algunos fisioterapeutas utilizan la electrólisis para trabajar esa cápsula, la neuromodulación percutánea podría ser también una opción, una estrategia analgésica y de manejo de esta lesión. Y luego también existen 1000 tipos de infiltraciones que se utilizan como test o prueba para ver si el dolor del paciente mejora o no, como puede ser el colágeno, la cortisona, el ácido hialurónico, pero ya os digo que no hay un consenso claro en cuanto a qué tratamiento es más eficiente para manejar este tipo de alteración. Así que ahora te diremos qué es lo que nos dicen las guías de práctica clínica para que puedas manejar de forma eficiente a tu paciente en cuanto a los factores de riesgo. Existen factores de riesgo, por supuesto. De hecho, sabemos que hay algunos que pueden predisponer al desarrollo de la capsulitis retráctil. Cualquier metabolopatía es un factor de riesgo clave en este tipo de lesión. Personas con obesidad, fumadores, sedentarios, todo esto puede afectar al desarrollo y a la reparación de esa cápsula, ya que acabe provocándose una rigidez excesiva de la misma con una desregulación de todas esas sustancias que hemos comentado anteriormente. Y un dato curioso, Thompson y Koppel en el 59, y a mí esto no me parece una teoría loca, sugirieron que la rigidez capsular, esa rigidez que encontramos en este tipo de hombros, puede acabar comprometiendo a la biomecánica escapulotorácica. Esa alteración en la biomecánica escapulotorácica o ese movimiento excesivo que tendría que hacer la escápula debido a la rigidez de la articulación craneohumeral podría comprometer al nervio supraescapular, invitándole a un estiramiento excesivo y por tanto a una irritación del mismo, siendo este nervio uno de los responsables del dolor de toda la cara postero-anterior del hombro. No me parece una teoría loca y os lo quería comentar porque aunque fuera algo que se desarrolló hace tiempo, es interesante que lo tengamos en cuenta. De hecho, yo me imagino que muchas y muchos de vosotros utilizaréis el trabajo de esta pequeña ramita en problemas capsulares de este tipo. Vamos ahora a por una de las preguntas que seguramente te estés haciendo. ¿Hay algo claro en cuanto al diagnóstico de esta entidad clínica? ¿Tenemos alguna estrategia clave o algún paso a paso que nos pueda ayudar a diferenciar una capsulitis de otras entidades? Realmente no hay un consenso claro en cuanto a cómo diagnosticar una capsulitis, pero sabemos que la coexistencia de dolor nocturno, dolor al realizar movimientos bruscos y pérdida del ROM, tanto activo como pasivo, son indicadores fiables para el diagnóstico de una capsulitis retráctil. ¿Cómo es el dolor? Ya sabes que el dolor en una capsulitis siempre va a ser un dolor difuso que abrace a toda la cara anterolateral del hombro, incluso a la parte posterior. Va a ser un dolor que puede convivir con una sensación de quemazón. El paciente os puede referir sensación de presión, rigidez, ardor. Cada persona ya sabéis que lo describirá de una forma, pero el discurso siempre va a seguir un poco esa línea, ¿no? Es como ese dolor que envuelve, la persona se abrazará el hombro con la mano y os va a decir que le duele muchísimo en cualquier movimiento y que la sensación es constante, que no hay ningún movimiento, ninguna postura que le alivie el dolor. Seguramente lo que les genere más confort sea tener el brazo totalmente pegado al cuerpo y muchos de ellos incluso se acaban poniendo un pequeño cabestrillo para pegar aún más ese brazo al cuerpo y limitar la movilidad del hombro. Por lo tanto, teniendo en cuenta el tipo de dolor y la limitación que presentan estos pacientes, el diagnóstico es un auténtico reto clínico. Una de las cosas que tendremos que evaluar será la limitación de la rotación externa, pero claro, esta no siempre va a ser posible evaluarla, así que tendrás que buscar una posición en la que tu paciente esté cómodo para poder hacer este test de rotación externa. Puedes ubicarlo en decúbito supino, en sedestación, con un apoyo en el antebrazo, como tu paciente pueda. Busca una posición con la que tu paciente esté cómodo. Otro de los test que vas a tener que hacer para evaluar esa rigidez y esa limitación de la movilidad es la flexión de hombro. Igual que te he dicho antes,
Busca una posición con la que tu paciente esté cómodo y ese test no le exacerbe el dolor. Simplemente van a ser test que te van a ayudar a ti a entender si existe una rigidez importante o no, y si esa rigidez es una rigidez capsular o es una rigidez provocada por cualquier otro motivo. A la hora de hacer tu tratamiento de fisioterapia, no se te debe pasar por alto esto que te voy a decir. Utiliza siempre el test de irritabilidad para saber si la terapia que estás haciendo es adecuada para tu paciente o no. ¿Y qué es el test de irritabilidad? Pues bueno, es parecido a una escala NPRS del dolor de 0 al 10. Cuando vayas a tratar a tu paciente en la fase 1, que ya sabemos que es esa fase de irritabilidad alta, intenta quedarte siempre por debajo de un 3 de dolor. No exacerbes el dolor durante el tratamiento y no fuerces en ningún momento la movilidad del hombro. Lo único que vas a conseguir si agudizas el dolor es empeorar la sintomatología. Así que apuesta por tratamientos pasivos, analgésicos, que alivien el dolor y que liberen los tejidos adyacentes y mejoren parcialmente y poquito a poco esa movilidad articular. La fase 2, que es una fase ya de irritabilidad moderada, puedes arriesgarte un poco más y trabajar con molestias de 4 a 6 sobre 10. En este caso ya puedes quizá empezar a implementar estrategias activas muy suaves que tampoco exacerben el dolor de tu paciente, pero que sí que nos ayuden a empezar a ganar rangos de movilidad. Puedes introducir estrategias de educación en dolor, intenta implementar actividades que alivien la sintomatología y busca estrategias que en tu paciente sean liberadoras y pueda emplear en casa para manejar su propio dolor. En esta fase también puedes incrementar la duración y la intensidad de los tratamientos, pero ya te digo que siempre respetando ese grado de irritabilidad. Y por último, en la fase de descongelación, esta de aquí, donde ya el paciente debería tener un grado de irritabilidad mucho más bajo, puedes arriesgarte a trabajar en rangos que estén por encima del 6. Aún así, intenta siempre ajustarte a las preferencias de tu paciente y siguiendo un criterio lo más objetivo posible. No es interesante que la persona salga de tu consulta con un dolor exagerado. En este tipo de lesión, no. Utiliza herramientas que ayuden a la persona a empezar a trabajar de forma activa, con más cargas, con gomas, con pesos un poquito más elevados, y el objetivo principal aquí es empezar a ganar ese rango articular que se ha perdido. Haz especial hincapié en los movimientos que antes suelen perderse, que suelen ser la rotación interna y la flexión de hombro. Esto le ayudará a la persona a poder empezar a hacer actividades de la vida diaria con más agilidad y va a ser uno de los primeros pasos para empezar a acelerar esa recuperación. Algunas técnicas que te pueden ayudar a liberar la cápsula son el estiramiento en 4 direcciones o el estiramiento capsular, que sería este otro que te enseño. Puedes utilizarlo como estrategia dentro de tu tratamiento. Y ya por último, lo que te voy a enseñar es cómo se vería esta capsulitis retráctil a través de la ecografía. Para entender la patología, primero debes entender la normalidad. Así que vamos a entrar dentro de EasyTop Ecografía y vamos a ver cómo se observa el intervalo rotador en una persona sin patología. Nos vamos a ir a la cara anterior del hombro. Vamos a ver cómo se observa la corredera bicipital en un corte transversal y así vas a entender mucho mejor la imagen cuando te enseñe la patología. Vamos a detenernos aquí y si hacemos un corte transversal ligeramente oblicuo de la corredera bicipital, en el centro de la imagen estarás viendo al tendón de la porción larga del bíceps en un corte transversal. Esto que estás viendo por aquí se corresponde con el tendón del subescapular. Por aquí estás viendo la cortical de la apófisis coracoides, ¿vale? Por lo tanto, en una persona sin patología, sin una capsulitis, encontrarás que todos los tejidos por encima y por debajo del tendón de la porción larga del bíceps se encuentran totalmente pegaditos a este. El ligamento glenohumeral superior, que se encontrará en la interfase profunda, y el ligamento coracohumeral son prácticamente inapreciables, no se pueden diferenciar, es difícil hacerlo.
Y esta sería la imagen que tú te encontrarías en una persona sin patología. Ahora vamos a salir de EasyTop Ecografía. Aquí lo que vamos a ver es cómo se observa a través de la ecografía una capsulitis. En todas las formaciones app de Easy lo que encontrarás será patología ecográfica. Si tienes en mente la imagen que veíamos antes, la diferencia que vas a encontrar en una persona con capsulitis va a ser que tanto el ligamento glenohumeral superior como el ligamento coracohumeral van a estar engrosados y por lo tanto, en vez de encontrar los tejidos, como veíamos antes, por encima del tendón de la porción larga del bíceps totalmente aplanados, vas a apreciar un ligero abombamiento capsular por encima del tendón de la porción larga del bíceps. Este es el signo que te va a permitir identificar ese aumento del grosor capsular. Si comparamos una corredera normal sin patología con una corredera patológica, con un hombro congelado, una capsulitis, la diferencia es notable. Aquí estás observando el tendón de la porción larga del bíceps en transversal, aquí también, pero fíjate en los tejidos que discurren por encima del mismo, ¿vale? Principalmente esta es la porción o la región por la que discurre el ligamento coracohumeral. En esta imagen de la normalidad es difícilmente apreciable, en cambio en esta lo observamos notablemente engrosado. Y esta sería la imagen característica de un hombro congelado. Bueno, chicas, chicos, espero que os haya servido, que os haya ayudado y si tenéis algún caso ahora mismo en clínica, si estáis tratando alguna capsulitis, si tenéis dudas con el manejo, tenéis alguna curiosidad o algo que compartir, no dudéis en dejarlo en comentarios. Recordad que todos los jueves a las 7 lanzamos vídeo nuevo en YouTube, pero que también tenéis muchas herramientas para poder seguir aprendiendo en Easy. Tenéis nuestro Instagram, tenéis nuestro blog y podéis dejarnos cualquier sugerencia, pregunta o inquietud que tengáis a través de nuestro correo. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Chao!